tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estés escuchando esto. Estás en tu podcast de odontología favoritos, Odontocompas. Yo soy Pedro Acosta. Y yo soy Gustavo Minuti. El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial para Pedro y para mí, una docente de nuestro propedéutico. Esta docente tiene una de estas especialidades que no todos conocen o les llaman la atención cuando están estudiando. Entonces, yo creo que les va a interesar pues saber un poco más de patología, ¿va? Entonces, ¿te parece que comencemos, Pedro? Vale, comenzamos. Este es un capítulo que hacemos con mucho cariño, dedicado a todos aquellos que están interesados en estudiar patología y en ver cosas muy feas. Gente bonita, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Continuamos con esta serie especial de especialidades. Hoy tenemos el gusto de contar con una de esas especialidades extremas, yo diría. Vamos a hablar bastante de patología. Tenemos un excelente invitado. Antes que nada, Gustavo, ¿cómo estás? Yo muy bien. La verdad que estoy contento por muchas cosas, principalmente porque ya por fin se terminaron estos invitados de Chihuahua, que digo, les agradecemos mucho que hayan podido estar, pero ya vuelvo a balancear nuevamente un poquito la balanza de nuestro lado. Y bueno, nuestra invitada es la doctora Adriana, es especialista en patología y es de aquí de Puebla. Entonces, ¿qué tal, doctora? Muy buenas noches. ¿Quiere presentarse y, bueno, contarnos un poquito de lo que es su día a día, de cómo ha sido los años pasados? Preséntese, por favor, doctora. Bueno, pues muy buenas noches o días o tardes, como dice Pedro, la hora que lo estén escuchando. Pues estoy muy emocionada porque nunca había tenido una entrevista como esta. Casi todo ha sido así como académico y pues muy de investigación o cosas por el estilo. Pero parece que aquí pues es un programa distinto, ¿verdad? Hasta aquí vamos a venir a relajarnos y a contar la mera verdad. Muy bien. Cabe señalar y contar y recordar que la doctora Adriana es docente de nosotros, fue maestra de nosotros, es maestra de nosotros, mejor dicho. Era el terror del propedéutico. No se cree. Aparte ya me dijeron bicho raro, gracias Gustavo, Yo no, doctora, como esa para gente nada. rara que le gusta la patología, ¿no? No a todos les gusta tampoco la pediatría, doctora. Somos personas algo peculiares. Usted es un poco más peculiar. Por no decir rara. Cosa que yo no estoy diciendo nada, Ah. No, ya aprendí. Después de un propedéutico ya aprendí. Sí. Tú dijiste que vemos cosas feas. O sea, vemos cosas feas. Pues estábamos discutiendo un poquito y lo hemos discutido con otras especialidades que, por ejemplo, los pediatras, como Gustavo, tienen que tener un perfil en especial. Yo creo que los patólogos también tienen que tener un poquito de eso, ¿verdad? Antes que nada, vamos a agarrar un poquito de camino. Doctora Adriana, por favor, cuéntenos un poquito de qué onda, cómo definiría la especialidad de patología. ¿Quién debe estar interesado en la especialidad de patología? ¿Qué se ve realmente en la especialidad de patología? ¿Cómo ahorita con tantos años de experiencia, cómo definiría tu especialidad? Bueno, pues ahí esta es una especialidad joven en realidad. Yo creo que surgió como por el 2001, o sea que tiene apenas unos 22 añitos. El programa que yo estudié ya no existe, pero se llamaba Especialización en Patología y Medicina Bucal. Y eso suena pues a que son dos cosas que se juntan en una sola, y así es, ¿no? En otros países latinoamericanos se estudia separada, o estudias patología bucal o estudias medicina bucal, pero aquí en México el programa como que se fusionó las dos áreas. Y la patología bucal sería esta parte del diagnóstico que más bien tiene que ver con lo microscópico. Y la parte de la medicina bucal es más el diagnóstico
de forma clínica, o sea, a veces la histología, esto del diagnóstico en la laminilla, pues es una herramienta más de diagnóstico, y en la medicina bucal como que se conjunta todo, y ahí es como damos pues atención asistencial, ¿no? O sea, a los pacientes en consulta privada, hay ahora ingreso de algunos patólogos a hospitales, pero es en realidad una especialidad joven. Uh-huh. Fíjese, qué padre, qué interesante, y de hecho me sale a mí una duda, porque creo que en otros países como Estados Unidos, además de estas dos especialidades, todavía la dividen en una tercera más, que sería radiología oral o radiología, o sea, no como tal dental, pero como si fuera una rama extra, ¿no? No sé en Estados Unidos, pero bueno, sí sé que allá hay programas que no hay en México, ¿no? Por ejemplo, creo que allá sí hay algún área que se dedica más, por ejemplo, a trastornos temporomandibulares, que es como la tierra de nadie, ¿no? Porque ¿quién lo ve? O el cirujano maxilofacial, o el patólogo, o el orto, o sea, como que de repente hay áreas de la odontología como que no sabemos bien en el campo de quién entran, ¿no? O más bien son más manejo interdisciplinario. Entonces, de hecho, una parte de la patología y la medicina bucal, más la medicina bucal, es esta cosa como de integración interdisciplinaria y multidisciplinaria, porque es un área más pegada como a la medicina. Muy bien, nos comentaba la doctora que el programa en el que ella estudió, que es una especialidad relativamente joven, desde el 2021 estamos hablando que tiene apenas arriba de 20 años, pero que ya no existe ese programa. Doc, cuéntenos cómo es ahora, por qué ya no existe, sigue existiendo el programa de patología bucal. Sí, pero ahora es una maestría. Es decir, cuando yo lo estudié era especialización en patología y medicina bucal. Yo egresé en el 2007, y ya para el 2008, 2009 dejó de ser especialización y la transformaron en maestría. Entonces ahora actualmente es la maestría en patología y medicina bucal en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en la Ciudad de México. Uh-huh. Ok, más universidades ofrecen ese programa. ¿Se hace por medio de universidades, se hace por medio de hospitales y después dan el título por universidad? ¿Cómo está la cosa hoy en día? Sí, se hace por medio de universidades y se hacen rotaciones hospitalarias. Yo creo que en la mayoría, actualmente está el programa de la UNAM, el programa de la Autónoma Metropolitana, las dos en la Ciudad de México. La UNAM creo que tiene el programa también en León, y en la Autónoma de Guadalajara también hay la especialidad. Y sé que ya hay como planes de abrir en otras universidades como creo que Durango, San Luis Potosí, por ahí hay como planes para ya empezar a abrir otros programas de especialización, porque hasta el 2000 solo existían la UNAM y la Autónoma Metropolitana. De hecho, cuando yo estudié, que fue en el 2006, cuando me fui al propedéutico, sí, por ahí del 2006, ya no recuerdo muy bien las fechas, pero aproximadamente, solo había dos programas, la Autónoma Metropolitana y la UNAM, las dos en la Ciudad de México, no había otra opción, o fuera del país, ¿no? En Sudamérica. Y doctora, este programa, eran pocos, ¿de cuántos años eran? Era un programa muy corto, con todo y propedéutico, yo creo que era como año y medio, año 8 meses. Era intensivo, era tiempo completo, no tenías hora de entrada, pero no tenías hora de salida. Rotábamos en 3 hospitales y en 2 clínicas de la UAM, porque tiene esta parte asistencial. Entonces íbamos a 2 clínicas de la universidad, de la Autónoma Metropolitana, y rotábamos. Eso sí es como una gran bendición, que en la Ciudad de México tienen institutos, ¿no? Y tienen hospitales gigantescos. Y entonces ahí nosotros rotamos en el GEA González, en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Instituto de Nutrición en el Salvador Subirán. Wow. Ok, muy suave esos hospitales. ¿Y hoy en día continúan más o menos esta extensión del programa o ha sufrido cambios, sobre todo de cambiar de especialidad a maestría? ¿Puede ser que tenga algún cambio también en la duración o no es de esta manera? Sí, ahora la duración es de 2 años, son trimestres, son 6 trimestres,
y son, ¿cómo se llama? Los programas es modular, en la UAM es modular y por eso el sistema es como de 3 meses. Acá 3 meses y pasas a segundo y pasas a tercero, así. Y en total ahora la maestría tiene una duración de 2 años. Ok, pues se han estandarizado todas las especialidades a maestría, van agarrando esas características. Hemos escuchado de varias personas que han estudiado especialidad. Me surge a mí una duda, Doc, de qué onda con eso que la especialidad es joven, en México. ¿Es así solo en México? En algunos países como en Brasil tenía más años, en Estados Unidos tenía más años. ¿A qué se llevó la decisión de que apenas en el 2001, 2000 se empezaba a estudiar patología? Y si era así antes o si así es en todos los países. No, de hecho esta área es como un área que ya se estudiaba desde mucho antes. En Europa, por ejemplo, los primeros patólogos que llegaron a México se formaron en Inglaterra. Y ya de ahí en México empezaron ellos programas, pero el programa estaba muy enfocado solo a la parte microscópica que hablábamos hace rato, a la patología oral. Y eso yo creo que se empezó como en el 83, o sea, la especialidad se llamaba diagnóstico integral y patología, pero estaba muy enfocado en la parte microscópica, la del diagnóstico microscópica, ¿no? Esto de las laminillas y las biopsias y esas cosas. Y del 83, pues ya después se fueron alumnos a formarse a Inglaterra. De Estados Unidos no sé si alguien, yo sé que se fueron a Inglaterra y de ahí ya regresaron y empezaron a crear estos 2 primeros programas en la UAM y en la UNAM. Y ya como bien en forma, me parece que han de haber empezado por ahí del 85, 89, ya crear un programa de especialidad. Y después de este programa de especialidad, que estaba muy enfocado en la microscopía, ya se le agregó la medicina oral. Y ya como especialidad en patología y medicina bucal es desde el 2001. Es decir, obviamente hay patólogos, hay gente que se dedica a esto que ya está grande, o sea, pero porque podría haber una confusión, ¿no? En que yo diga que tiene como 22 años y hay patólogos que tienen 40 años de experiencia. Pero es porque ellos empezaron primero estudiando la parte como más microscópica y por ahí de los 80s empezaron a salir a buscar formarse en medicina oral, que es esta otra mitad de la especialidad que actualmente es. Ok, bastantes horas de microscopio, ¿no? Que es la parte tediosa. Por lo menos de lo que decía, ¿no? Los patólogos, no voy a engañar a nadie, los patólogos son maestros que en la formación de licenciatura lo marcan a uno, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien al doctor Martínez Mata, que es de los mejores maestros que he tenido y que de repente cotorreo, que decía que las horas nalga en el microscopio son los que hacen la patología. Entonces, está tremendo. Bueno, pues somos peculiares porque a nosotros pues nos encanta ahí estar champlados en el microscopio viendo a ver qué celulita, qué tiene, qué cambio hay. Y la verdad es que yo creo que como en todas las especialidades, de momento hay casos que son verdaderos retos, ¿no? Y hay laminillas que ves y dices, no, hombre, ya está el diagnóstico en 2 segundos, ¿no? Esto es un mucocelia. Pero hay casos muy complicados. Hay casos muy complicados que nos hacen estudiar mucho y que es de esas veces que yo creo que cualquier especialista cuando se presenta un caso difícil dices, ay, ¿a qué hora me decidí a estudiar patología, no? ¿A qué hora me metí a pediatría con este niño tan gritón? O yo sé, con este quinto conducto en endodoncia, sí. No sé, siempre son retos que a veces sales y si lo resuelves y todo, pues como que te sientes satisfecho, pero la verdad es que te requieren mucho esfuerzo y mucho estudio. No, qué padre, tiene toda la razón. Me encantó la línea del tiempo que nos acaba de pintar de la historia de la patología en México. Qué bonito, doctora. Luego se ve cuando a un especialista le apasiona, ¿no? Lo puede contar de una manera un poco tediosa, pero en su caso muy bonito. No, se ve cuando a alguien le apasiona y cuando alguien es pediatra. Las dos lo va a decir el rehabilitador, por el amor de Dios. Bueno, doctora, perdone las interrupciones aquí de mi compañero.
algo importante que yo creo que a mí me interesa bastante y estoy seguro que le va a interesar a los escuchas, sobre todo esos que a lo mejor y ni siquiera han escuchado hablar de patología, porque creo yo que es algo que pasa, ¿no? Yo no conocía que había esta especialidad. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se enteró de la especialidad y cómo supo, cómo se decidió de que usted quería estudiar esto. Híjole, pues eso sí es una historia muy larga, como yo creo que muchos nos pasa, ¿no? Que no sabes ni dónde vas a caer y cuando la vida te va llevando, pues te va agradando y te pone en tu lugar y pues estás donde te tocaba. Porque fue algo bien extraño, justamente por esta parte que decíamos que es una especialidad joven, pues en la universidad donde yo estudié la licenciatura, sí había un patólogo y él, inicialmente en las escuelas de odontología, quien daba esta parte del plan curricular, pues eran como médicos. Entonces, porque no había tantos especialistas. De hecho, actualmente yo creo que a nivel nacional hemos de ser como unos 200 especialistas en patología y medicina bucal, o sea, somos muy poquitos comparados, por ejemplo, con los rehabilitadores que hay hasta debajo de las piedras, ¿o no, Pedro? Sí, pero depende de qué piedra. Entonces, somos muy pocos. Y bueno, ahora pues ya hemos incursionado más en esta parte de la docencia universitaria. Y en mi experiencia sí me tocó un maestro que fuera patólogo y que me diera clase. Pero ese patólogo se formó más como, bueno, tengo entendido, que se formó más como en la parte microscópica. Entonces, en la escuela, en la licenciatura, la verdad es que yo no aprendí qué es lo que hacía un patólogo. O sea, de qué se trataba la especialidad, cuál era su campo de trabajo. Entonces, en la licenciatura, de hecho a mí me llamaba la atención rehabilitación. Qué mal, hay coraje, hay coraje. Qué mal. Eso explica tantos maltratos en el... Pero lo que sucedió es que empecé a trabajar de asistente con un odontólogo que no era rehabilitador, pero que había hecho como cursos en Estados Unidos de rehabilitación, y de hecho en el año que fue como el 2001, por ahí, él ya tenía este sistema de CAD/CAM. Y era de los pocos, bueno, más bien yo creo que era de los pocos en México y seguro que el único en Puebla. Entonces yo empecé a ver esas cosas. Él tenía la fresadora y ahí tomaba una impresión digital muy rudimentaria, diría yo, pues comparado con los sistemas de ahora, y hacía incrustaciones en una cita, ¿no? Porque ahí metía el bloquecito y tallaba la máquina la incrustación y la ajustaba y le daba la anatomía y la cementaba. Entonces a mí como que me empezó a llamar mucho la atención la rehabilitación. Sin embargo, cuando pues ya me tocaba graduarme y a ver ahora dónde te vas a ir a estudiar, y empecé a ver cuánto costaba estudiar rehabilitación y cuánto costaba estudiar endodoncia porque la endodoncia también me gustaba, híjole, dije, no, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, no es opción. A ver, Adri, ve para otro lado, ¿no? Busca otros horizontes. Y entonces, pues dije, a lo mejor cirugía maxilofacial, donde vives en el hospital, has de comer horrible, te tratan horrible, pero pues no gastas tanto dinero. Y entonces, además en el servicio social me había tocado que se me complicaran extracciones. Ya escuchaba yo a mi papá aquí, ni de sacamuelas sirves, ¿no? Yo decía, Dios mío, ni de sacamuelas. Entonces empecé a buscar alguien que me entrenara en hacer bien las extracciones y no lastimar a los pacientes, etcétera. Y ahí me encontré un diplomado en procedimientos quirúrgicos en odontología que se daba intrahospitalario. El que estaba a cargo era el doctor Ernesto Miranda Villasana, que él es cirujano maxilofacial y era el coordinador de cirugía en el ISSSTE, en el Zaragoza, el que está ahí en la entrada de la Ciudad de México. Y entonces entro a ese diplomado que duró como 2 años, duró muchísimo, íbamos 1 o 2 días a la semana y nos trataban como residentes, ¿no? Con lo cual a mí me enojaba mucho porque ya estaba pagando por el diplomado. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento con la patología bucal, porque dentro de todos los temas que veíamos ahí en el diplomado de los procedimientos quirúrgicos en odontología, vimos el tema de biopsia, y cuando vimos biopsia, la persona que nos dio ese módulo tocó las neoplasias. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Neoplasias? ¿Tumores en la boca? O sea, ¿qué es esto, no? ¿A dónde me trajeron? ¿De qué me están hablando? Porque no tenía yo ni idea de lo que me hablaba. Entonces ahí me jaló, fue como que, ¿qué es esto? Era algo muy nuevo para mí, yo no sabía que los odontólogos podían hacer eso.
Y entonces ya me acerqué y le pregunté pues qué era eso, qué especialidad era, si él era médico, oncólogo, qué hacía. Ya me dijo, no hombre, yo soy dentista, estudié patología y medicina bucal. Y entonces ya me fui enterando que había estos dos programas y pues como todo buen buscador de programas, comparé, vi la UNAM, vi la UAM Xochimilco y lo que tenía que me hizo llegar a la UAM Xochimilco era que de sus 8 profesores que eran, 6 eran del Sistema Nacional de Investigadores y además tenían beca CONACYT. Era un programa de especialización que tenía beca CONACYT y pues eso, el apoyo económico, como ustedes saben, no es mucho, pero sí ayuda, ¿no? Y entonces, la otra cosa fue que el propedéutico me costó 50 pesos, así como lo oyen, 50 pesos. ¿Qué? Sí, de hecho yo dije, es una locura. 50,000, ¿no, doctora? 50,000. Yo dije, les faltaron varios ceros. No, sí. Hablé por teléfono y les dije, oigan, yo estoy viendo aquí algo equivocadísimo, o sea, ¿cómo que el propedéutico cuesta 50 pesos? Me dijeron, claro, cuesta 50 pesos. Entonces te dije, pues, hoy, ¿no? Esto como que sí suena que es para mí. Y te lo podemos condonar si quieres. Sí, faltaba que le dijeran, no, del propedéutico. 50 centavos, doctora, se está equivocando. Sí, caray, entonces me pareció un ofertón, no, y dije, no, pues sí, voy para allá. Y pues a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces, sin saber, y dejándome llevar un poco o un mucho por esa impresión, esa primera impresión que tuve y por el costo, entré al propedéutico. Y en el propedéutico yo me acuerdo que es muy parecido al de aquí, de la UAP, de las maestrías, porque yo me acuerdo haber empezado como por agosto y terminado en diciembre. Y fue pesadísimo, muchísima teoría, lo que en la vida jamás había leído. Y aparte de muy abstracto, ¿no? Porque leías en el libro que si la célula epitelial, que si el tejido y que si las proteínas, entonces pues imagínatelo, ¿no? O sea, ¿o cómo? Aquí en la licenciatura nunca tuvimos una práctica con microscopio, entonces yo ni sabía cómo se movía un microscopio. La verdad es que fue bastante así, fue otro mundo. Entonces, como fue ese acercamiento, pues ya después estando ahí en el propedéutico me enamoré de la especialidad, dije, sí, es esto lo que yo quiero. Muy difícil, parecía pura ciencia, cosas bastante complicadas de lograr, pero pues la verdad es que los maestros ahí te guían muy bien y como les contaba, tenía hora de llegada, pero no hora de salida y literal te daban llaves de la escuela para que te quedaras ahí. Ya en el propedéutico yo dije, ¿qué voy a hacer si me piden que me compre un microscopio? No tenía ni idea de cuánto costaba un microscopio. Y pues en las entrevistas normalmente no puedes decir, no, pues es que soy pobre, no tengo dinero, ¿no? Eso es algo que no es recomendable. Tú tienes que decir, no, hombre, ¿qué quieres que me compre? Yo compro mañana. Entonces, yo estoy aquí por gusto, o sea, la Rehabi no me gusta ni tantito, yo estoy aquí por gusto, pero si quiero podría ser rehabilitador. Así se responde, ¿verdad, doctora? Todos somos ricos en la entrevista, se dice. Todos sí, somos ricos. Todos somos ricos, ¿no? Tenemos visa desde los 2 años. Sí, a todos se dice que te complica el español, el inglés no, el español. Exactamente, ándale. Justamente. Sí, caray, entonces, pues yo dije, si me preguntan que si que no hay problema por comprarme mi microscopio, no, hombre, deme 2. Claro que sí. Entonces, pues no me pidieron que me lo comprara porque ahí ellos nos facilitaban el microscopio. Pero sí, así fue ya regresando del prope, la verdad es que yo lloraba por quedarme, porque éramos como 45 aspirantes y durante el propedéutico se fueron saliendo algunos, total quedamos como 34 y de esos 34 elegían entre 6 y 8. Entonces estaba como muy complicada la competencia. Y pues no, o sea, yo dije no me voy a quedar, la posibilidad es muy baja y a pesar de que había dado todo, pues la verdad es que traía muy malas bases, ¿no? Entonces me tocó solita estudiar todo y pues bueno, ya después cuando recibí la carta de aceptación dije pues gracias, o sea, ya qué bueno y pues ya adentro pues quieres ser el mejor, quieres destacar, pero no está tan fácil, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Les digo que íbamos sábados, domingos, días festivos, de madrugada salíamos de la escuela, porque eso de sentarse a ver laminillas, pues sí le lleva mucho tiempo. Doctora, yo pensé que
que quería alentar a nuestro público a interesarse por la patología, pero como que no nos ayuda un poquito a verla con buenos ojos, doctora. No, pues es que esa fue mi experiencia, o sea, fácil no estuvo. Estuvo bastante complicado. Las cosas Y luego como son. las cosas como son. Y luego la otra cosa muy difícil es que pues yo jamás había visto el microscopio, y en la primera semana ya del curso formal, ya con los 8 aceptados, nos dan 10 laminillas y nos dicen, bueno, pues aquí está su paquete de laminillas y el diagnóstico lo discutimos la próxima semana. Entonces, en una semana tenemos que hacer 10 diagnósticos de patologías que jamás habíamos visto, que ni siquiera sabíamos bien cómo usar el microscopio y ya tenías que tener 10 diagnósticos, ¿no? Entonces, fue bastante complicado, muy complicado. Pero bueno, no imposible, ¿no? No imposible. Muy bien, Doc. Comenta, Doc, que el mundo de la patología en México, la verdad, es un grupo muy chiquito, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 200 especialistas o 200 especialistas que se mantienen más o menos ahí en comunicación. Hoy en día, para toda esa gente que nos escucha, sigue siendo más o menos lo mismo. Suponemos que tiene contacto todavía con las instituciones que forman a los patólogos orales. Sigue siendo lo mismo. Ya vemos que hay más programas. Comentaba que San Luis comentaba que se están abriendo más. Sigue siendo más o menos lo mismo. Sigue siendo el mismo propedéutico de tantos meses. Siguen cobrando 50 pesos. Siguen poniendo las mismas friegas. Te siguen dando llaves de la escuela. Ya es digital. Usted cuéntenos qué rollo hay. Pues que yo sepa, sí, o sea, el propedéutico sigue siendo varios meses, siguen habiendo muchos aspirantes. De hecho, creo que 2 generaciones, en mi generación fuimos 8 y de ahí eran 5 de la Ciudad de México y solo éramos 3 foráneos, yo de Puebla y 2 de Guadalajara. Actualmente hay extranjeros, hay venezolanos, colombianos, gente de Perú que quiere hacer de Venezuela, que vienen a México, a la UAM Xochimilco, a estudiar el programa de maestría en patología y medicina bucal. Entonces, como que la competencia ya se hizo internacional. Y pues sí, o sea, es muy, muy solicitada porque el programa está totalmente enfocado en la región maxilofacial. Sé de programas que están enfocados como que ven ahí en el microscopio patología de ojos y de dermatología, y pues como que siento que se pierde un poco el enfoque. Entonces hay que fijarse muy bien en el programa de estudios, porque aunque el que yo estudié fue muy corto, sí estaba totalmente enfocado en esta parte del diagnóstico de lo que sí nos toca ver, que es la región maxilofacial y parte del cuello. Entonces, no sé cuánto cueste ahora, pero lo que sí sé es que la Autónoma Metropolitana sí administra muy bien sus recursos, porque de hecho ese de los 50 pesos fue uno de tantos beneficios que la UAM te ofrece como estudiante. Te da un comedor, o sea, tú puedes comer. Yo comía ahí en esos años, 2006, por ahí 2007, comía con 17 pesos el menú VIP. Y ahí mismo en la universidad, sin salir, ahí en el comedor, te daban por 10 pesos una cosa que se llamaba Valera, y entonces tú podías sacar el número de copias que te diera la gana sin pagarlas. Y de hecho mi título de especialidad me costó como 27 pesos. Qué bonito es estudiar en México, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Bueno, en la UAM, porque si ustedes me platicaran de sus posgrados, pues no creo que haya sido tan barato. Pero me refiero en Ciudad de México, porque sí se pasan de verdad con estas instituciones. La verdad que así debería ser todas, ¿verdad? Pero me surge nada más una duda, Doc. Pasó con el cirujano maxilofacial. Ahora que nos comenta que hay muchachos de muchos lados, que hay chavos de varios lados, sigue habiendo la poca disponibilidad de plazas. Han aumentado las plazas. Y si es así, el cirujano nos comentaba que los extranjeros tenían la prioridad. Es importante hablar con la verdad. Él nos comentaba que los extranjeros, con el caso de las instituciones para maxilofaciales, como pagan a la institución y pagan en dólares y pagan otras cosas, pues realmente las pocas plazas que hay quedan todavía más limitadas para los aspirantes mexicanos, porque es muy seguro que esa persona que viene de Ecuador, que viene de varios países de Sudamérica y Centroamérica, pues tienen casi el lugar de que van a entrar. Eso nos comentó, no sé cómo sea en este caso.
No creo, yo no creo, aquí sí es como muy, muy académico, sí es como del rendimiento, de que tú demuestres que de verdad estás interesado con tu compromiso con la lectura, porque la verdad es que patología es, yo creo que todas, pero esta es como es muy teórica, es como muy autodidacta. Entonces, porque yo me acuerdo que en el examen y en la entrevista, sí estuvo rudo, o sea, sí estaba ruda la entrevista, sí era, pero si en el examen fulanito sacaste tanto, a ver, entonces como que te interesa esto mucho si sacaste 6, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo no creo que sea así, y bueno, yo creo que eso está relacionado con la calidad del posgrado. Yo creo que los encargados sí han, al menos en la Autónoma Metropolitana, sí están muy interesados en que haya de verdad gente comprometida, y el proceso de selección yo no lo sentí truqueado. Esperemos que así sea. Y bueno, yo tengo una duda, doctora. Yo recuerdo, yo cuando llego a tener algún casito en el consultorio, le pido a la doctora pues que me auxilie, ¿no? Yo normalmente trabajo con cirujano maxilofacial, que es el que retira la muestra, pero la doctora, al momento en que le comenté la primera vez esto, me decía, pero es que yo soy patóloga que sí toma biopsias, yo sí puedo tomar la muestra. Y eso sí me llamó la atención desde ese día. ¿En todos los programas se llegan a hacer también estas cuestiones quirúrgicas o realmente es el 100% checar microscopio, laminillas y solo en algunos pocos enseñan estas técnicas quirúrgicas? No, de hecho yo hago las biopsias porque por el diplomado que estudié antes, el de procedimientos quirúrgicos en odontología, ahí fue donde me entrenaron en extracciones complicadas, uno que otro tercer molar incluido, pero depende de la clasificación, y biopsia. Ahí fue donde aprendí a hacer biopsia incisional y biopsia excisional. Y entonces ya cuando entré al programa de patología, pues como que ya había desarrollado esas habilidades quirúrgicas simples, ¿no? O sea, porque no hago cosas que hace un cirujano maxilofacial, pero las biopsias sí las puedo tomar. Entonces, pero no, ahí en el programa no nos entrenaron en eso. En el programa te entrenan en la parte clínica, asistencial, ves pacientes, te vas a la consulta externa, y la discusión de laminillas. Ya si tú quieres desarrollar esto de poder hacer biopsias, yo creo que sí necesitas buscar otro lugar donde entrenarte. Ok, Doc, me surge la duda y por lo menos ya estamos conociendo un poquito más de su historia. Comentamos que estudiamos, había indecisión al elegir el posgrado y todos estos cursos y experiencias ayudaron a formar un poquito más esa decisión. Se fueron inmediatamente después de terminar la licenciatura fue cuando accedimos a estudiar patología o fue mediante así, ¿verdad? De que las experiencias nos fueron llevando a eso. ¿Cuánto tiempo tardó en que empezamos a aplicar? Y también es interesante que nos escuchen los demás si aplicamos a la primera y la primera quedamos, y en el caso de que no fuese así, ¿cómo ve, por ejemplo, la opción de la UNAM para poder estudiar patología? Bueno, dijimos que íbamos a hablar de verdades, ¿verdad? Vale, sí. Correcto. Entonces, bueno, estuvo así. Yo terminé mi servicio social en 2004. 2001, como en 2004. En 2004, terminando el servicio, me di cuenta que no era muy buena sacando dientes. Entonces me meto, busco un programa y encuentro el diplomado en procedimientos quirúrgicos en odontología. Y ahí me entrenan en extracciones complicadas, etcétera. Y ahí tengo mi primer acercamiento con patología y con la patología, con esto de las biopsias y las neoplasias. Y me intereso por patología, y cuando veo el costo, etcétera, pues me intereso mucho más. Y fue así que pienso en entrar al programa. Y sí, esto de la UNAM, la UAM, fue más una cuestión de los comentarios que escuchaba, los que veía en internet, de cuál programa recomendaban más, del prestigio de los profesores, de que la Autónoma Metropolitana donde yo estudié era parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT. Entonces eso me hizo decidirme por la Autónoma Metropolitana. Y ya estando ahí y ahora, pues ya con años de experiencia, etcétera,
Bueno, yo me quedé en el primer intento. En el primer intento tuve pues, la suerte, la fortuna de ser elegida y me quedé. Y ¿qué otra cosa me preguntaste, Pedro? ¿Cómo veía la UNAM y otros programas para la Sí, racita que se quiere interesar en eso? ya. Entonces, honestamente, sé de profesores que dieron clases en el posgrado de la UNAM que ya no lo recomiendan. No sé qué Ok. hay ahí, no sé qué hay ahí, la verdad es que no me consta, pero creo que hay algo así como ya en esas cosas oscuras que luego hay en las universidades. Entonces algo sucede que profesores que estuvieron ahí dando clase ya recomiendan más a la Autónoma Metropolitana que a la UNAM. Sas, la política en todo, Sí, con probablemente la sí. patología. Sí, yo creo que siempre permean, ¿no? Y ese es un problema, una enfermedad, un cáncer que compartimos en Latinoamérica. Lo compartimos en Latinoamérica porque obviamente o sea, venezolanos, colombianos saben de lo que hablamos. Doctora, ya nos dice, el microscopio no se lo hicieron comprar, eso no, pero hubo material que sí tuvo que comprar o todo se lo prestaban, uniformes, o sea, todo esto es para que los que estén interesados más o menos hagan un cálculo que a lo mejor esos 50 pesos ya suben a lo mejor a 58, 50 posiblemente y le vayan agregando pues todo lo demás, ¿no? Sí, no, la verdad es que es una especialidad muy barata porque comparado, por ejemplo, con otras, no, bueno, en mi tiempo no nos pedían uniforme, o sea, tú ibas con tu ropa de civil hasta el hospital, solo tenías que poner tu bata blanca, tus barreras de bioseguridad y ya estaba. Y pues no gastábamos en uniformes ni en materiales porque los libros estaban en la biblioteca o los profesores te compartían libros o tenías tu valera que sacabas 1000 copias por 2 pesos. O sea, sí, la verdad es que no había gasto. O sea, para un foráneo el gasto fuerte era pues la vivienda y la manutención. Y el transportarse, pues ustedes saben que el metro es súper barato, entonces tampoco era caro el transporte. Sí, el tiempo, porque depende de dónde vivas, pues te puedes echar hasta hora y media en llegar, pero, pero no, la verdad es que económicamente conviene mucho. Y otra cosa muy importante es que los congresos de patología son súper baratos. También. Es que así somos los patólogos. O sea que podremos decir que con la beca CONACYT, a lo mejor no al 100%, pero sí cubre de un 80 a un 90% de las necesidades de estudiar patología. O sea, a lo mejor el aporte extra sería mínimo. Sí, el aporte es mínimo y sobre todo si te consigues un roomie, ¿no? O sea, ya si vives con alguien, pues todavía te ahorras, hay parte de te compartes la renta. Yo vivía con alguien, entonces ahí nos compartíamos la renta y pues sí, la verdad es que no le inviertes mucho. O sea, le inviertes mucho tiempo, muchas horas nalga, como decía Pedro hace rato, en los libros, luego en el microscopio. Sí, te pegas unas desveladas espantosas, pero económicamente yo creo que yo podría decir que es la más económica de todas. Yo no Sí, sabía, pero entonces, de lo que nos está compartiendo, yo también me atrevería a decir lo mismo, doctora. Pero bueno, ya, usted egresa como patóloga y ahora tiene que poner su consulta o qué es lo que se recomienda poner como patólogo. Si es un consultorio, es un laboratorio, ¿qué tiene que contar? Porque me imagino el microscopio, pues usted estaba con miedo de tener que comprarlo, pero no sabía realmente cuánto costaba. Hoy que ya sabe un costo aproximado del consultorio y qué otras herramientas necesita en su consulta o en el laboratorio, o sea, todo eso si nos pudiera ayudar un poquito a conocerlo. sí, pues bueno, el diagnóstico en patología se basa mucho en el interrogatorio y la exploración exhaustiva. Por lo tanto, no usamos tanto equipo como por ejemplo el endodoncista, ¿no? El rehabilitador. Entonces, la verdad es que sigue siendo barato porque un microscopio cuesta alrededor de 40,000 pesos, un buen microscopio. Y ya con eso, y si lo cuidas, si le das mantenimiento, bueno, yo creo que nunca le he dado mantenimiento al mío, lo tengo desde el 2008 y está funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, no es muy caro. Ya saliendo de patología, mi gran miedo no era lo que tenía que invertir para empezar a trabajar, sino el firmar mi primer reporte
ya solita, sin el respaldo de la universidad, sin la ayuda de mis maestros, o sea, literal te tiembla la mano. O sea, es como, a ver, ya lo describiste, ya viste la laminilla, a ver, fírmale, fírmale, ya te responsable de lo que estás diciendo. Eso es así como una sensación de que estás en la mente y si me estoy equivocando y si no es lo que yo creo. O sea, la verdad es que es una inseguridad tremenda. Las primeras firmas de los primeros reportes son una experiencia única y la verdad es que no es que ahora se me haya quitado el miedo, ¿no? Porque la verdad es que siempre hay que tener ese, ¿cómo será? No sé qué es esa sensación de la responsabilidad de decir, mejor reviso otra vez, ¿no? Antes de la firmada, mejor reviso otra vez la laminilla. También, como todas las especialidades, hay que firmarlo descansado, ¿no? A ver, no, espérate, ya ahorita ya estoy cansado, ya es muy noche, mejor lo reviso otra vez mañana y ya mañana le echo la firma, porque eso era mi miedo. O sea, mi miedo principal es que yo cuando me gradué dije, o sea, ¿cómo? En año y medio y ya puedo hacer diagnóstico microscópico, o sea, ¿cómo? Entonces era mi miedo y yo entonces empecé a buscar la forma de prepararme más. Entonces, en la UAM Xochimilco, que es otra gran ventaja que tiene, yo creo que con otros programas, aparte de estar en la Ciudad de México y rotar en los institutos, que son hospitales, escuela, la otra ventaja es que hay una comunicación del doctor Adalberto Mosqueda, que entonces, en aquel entonces era coordinador, ahora no es coordinador, pero él es profesor titular del curso de maestría. Él te conecta a donde te quieras ir. Te quieres ir a hacer una estancia a España, él te conecta. Te quieres ir en mi caso, yo me fui a Guatemala con el doctor Román Carlos, que en paz descanse, que era un patólogo brillante. Él formó muchos alumnos desde su casa, desde su clínica, sin estar en ninguna universidad. Nos recibí en su casa, ahí tampoco gasté, porque yo solo pagué el avión de ida y vuelta, y él me daba casa, me daba comida, me llevaba a la clínica, me regresaba a su casa, yo trabajaba ahí en su clínica, obviamente sin ninguna paga, pero pues qué más paga que la manutención y el hospedaje. Entonces yo me fui 3 meses a Guatemala y eso me ayudó mucho a agarrar esa seguridad de firmar los reportes. Entonces, esa es otra gran ventaja de ese programa. También el doctor Mosqueda tiene mucha comunicación, por ejemplo, con Brasil, y Brasil es un país súper fuerte en patología y medicina bucal. Ellos hacen ya cosas muy especializadas de patología molecular y cosas que en México no hay, ¿no? No hay todavía, o al menos no son tan populares, o son exclusivas de algunos institutos. O sea, en la universidad, por ejemplo, en la UAP, no tenemos inmunistoquímica, por ejemplo, ¿no? Oh. Entonces, sí, muy bien, sí, esa es una desventaja. Muy interesante, raza, para que vean lo que es cierto. A veces no nos ponemos a pensar la responsabilidad que tiene el patólogo. El patólogo básicamente es el que va a confirmar y va a decir de lo que se trata la enfermedad, y mediante esa decisión, ese diagnóstico, esa hojita que firma y que tiene ahí la fe que da el patólogo, se va a desencadenar una serie de tratamientos, de quimioterapias, de procedimientos quirúrgicos a lo mejor tremendos, ¿verdad? Y que después de que te hayas equivocado, imagínense la responsabilidad que es firmar algo y revisarlo y tener que volverlo o sea, claro que obviamente tienes que volverlo a checar y estar bien seguro de lo que estás haciendo. O si está de pensarse, ¿verdad? No es nada más es estar en el microscopio, gente. La gente que estudie patología va a tener una responsabilidad tremenda, ¿verdad? En las manos bueno, y la vida, literalmente la vida de muchos pacientes. Doc, nos comentaba pues eso, que no lo habíamos interiorizado. Ya que nos vimos de que ya vemos que la patología está creciendo y que la patología le falta mucho avance. Bueno, no que tenga mucho avance, sino que estamos en desarrollo, por lo menos en este país, para alcanzar otras potencias, por lo menos en este mismo continente. Para alentar a más gente a estudiar patología, que nos contara la mejor parte de la especialidad. ¿Qué es lo mejor de ser patólogo? ¿Qué es lo mejor, la mejor experiencia que ha tenido? ¿Qué es el caso más raro que ha tenido? Algo para que la gente se inspire un poco. Sí, porque como dijo Gustavo, creo que en lugar de inspirar, desmotivo, ¿verdad? Pero bueno, es que dijimos que íbamos a hablar de realidades.
Pero lo muy bonito de esta especialidad, la verdad es que también, o sea, son varias cosas. Una es esa satisfacción de cuando el paciente llega contigo en una fase temprana de la enfermedad, ¿no? O sea, poder diagnosticarlo, el poder ayudarlo, el verlo sanar, el devolverle el poder comer, porque a veces, por ejemplo, un caso, ¿no? Una paciente que llega llena de úlceras y que lamentablemente por esta desinformación y por esta falta de ética y de profesionalismo de muchos colegas, les empiezan a decir, no, hombre, esas úlceras en la boca pueden ser algo gravísimo, cáncer en la boca, y entonces el paciente se angustia a tal grado que pierde la tranquilidad. O sea, la vida se le va pensando en cuándo se va a morir, en qué cáncer tendrá, qué va a hacer con los hijos. Entonces, la parte muy bonita de esta especialidad es esa parte de que llegue el paciente y tú le digas, no, hombre, tranquilo, esto no tiene nada que ver con cáncer, es más, te voy a dar un tratamiento que te va a curar, empiézalo a usar y vas a ver, ¿no? Y entonces el paciente queda súper agradecido porque no sé si les ha pasado, pero cuando perdemos nuestra tranquilidad, no hay nada que lo pueda pagar. O sea, nada. No hay dinero en el mundo que compre tranquilidad. Entonces, lo que yo he visto, pues por eso mis pacientes como que son tan buena onda conmigo y por eso nos queremos mutuamente, porque son esos casos en los que el paciente llega angustiado, no sabe qué tiene, cree que tiene algo grave y es algo bien simple, ¿no? Que se puede solucionar fácilmente. Y a veces gastan más yendo de médico en médico hasta llegar al indicado, y a veces el indicado somos los patólogos bucales y nosotros tenemos la forma de ayudarlos. Entonces, el verle su cara transformada, o sea, muchas veces los pacientes dicen, no sabe, doctora, el peso de encima que me acaba de quitar, yo ya le había encargado a mis hijos a la comadre, ¿no? O sea, sí, la verdad es que son historias reales lo que les estoy contando, y pues estos pacientes quedan agradecidos toda la vida. Te llaman, doctora, ¿cómo está? Oiga, ¿se acuerda, no? Y ya cualquier cosita que les sucede, pues siempre saben que tú estás para poderlos ayudar. Y lo que decías hace rato de la responsabilidad, pues es que los patólogos no trabajamos en solitario. O sea, nadie debería de hacerlo en solitario. Cualquiera deberíamos de decir, oye, mira, yo acá tengo una duda, ¿tú qué estás viendo? Interconsultar, porque pues no son los mismos ojos y como bien dice el dicho, no, dos cabezas piensan mejor que una. Y entonces tenemos que trabajar en equipo. Y la satisfacción más grande que yo tengo es esa. Alguna vez un paciente me decía, a ver, doctora, ya estuve escuchando lo que le dijo a mi compadre, porque el compadre venía de un pueblo que ni siquiera el señor hablaba bien español, la hija era la que hablaba español, ella fue la traductora porque le hablaba una lengua que ni me acuerdo cuál era, pero yo no entendía. Y fue esa consulta, no tiene mucho, tiene poquitos meses que pasó, y el señor estaba desesperado por comunicarme cuáles eran sus síntomas, desde cuándo tenía el padecimiento, etcétera. Y yo pues también con la angustia de que no nos podíamos comunicar bien, total que la hija nos ayudó y bueno, al final le expliqué, a él tenía una lengua geográfica que seguro han escuchado y a lo mejor mucha gente que nos escuche tiene ese diagnóstico. Sin embargo, al señor le habían dicho que era un hongo y que se le iba a ir a otra parte del cuerpo y que se le podía ir Una maldición. Sí, una maldición, ¿no? Y que casi estaba poseído. No, de hecho, él me dijo, esto no será brujería, doctora. O sea, imagínense. Entonces, cuando yo empiezo a platicar con el señor y le explico y le enseño fotos de mis libros y le enseño casos de otros pacientes, etcétera. Las consultas de patología a veces son larguísimas, hora y media puedes estar ahí en la consulta con el paciente. Entonces, explicándole, porque cuando alguien ya le metió una idea es muy difícil cambiar su forma de pensar, es muy difícil la forma en la que más bien ve las cosas, porque él ya las ve como algo malo, como que se va a morir, como que ya le van a dar la peor noticia de su vida, y cuando tú le empiezas a decir, no, hombre, esto es común, como que al paciente le cuesta trabajo creerte. Entonces, de aquí a que lo convences, pues se pasa mucho tiempo y le tienes que explicar, y como patólogo, pues tienes que conectar el lenguaje que utilizas para que él te entienda. Entonces salimos de la consulta, el paciente ya con otra cara, otro semblante, que esa es una de las grandes satisfacciones que yo tengo con esta especialidad. Y entonces me dice el acompañante, oiga, doctora, yo siempre le pregunto esto a los doctores, ¿usted qué es lo más que daría por sus pacientes? Y dije, o sea, ¿cómo? Sí, ¿usted qué es lo más que estaría dispuesta a dar por sus pacientes? 50 pesos el CBD. 50 pesos de propedéutico y 25 del título. Entonces,
como que me quedé pensando y le dije, mire, lo que yo estaría dispuesta a dar, y me dice, no me diga que estaría dispuesta a darlo todo, porque hay doctores que me han dicho, ay, no, yo estaría dispuesta a darlo todo por mis pacientes. Y le dije, no, yo no lo daría todo por mis pacientes, lo que doy por ellos ya lo doy, y lo que doy son mis horas de estudio. Eso es lo que doy por mis pacientes, y lo doy con mucho gusto, porque el resolver el caso, el devolverle la tranquilidad a un paciente que ya está mentalmente muy afectado, es la gran satisfacción de esta especialidad. Chulada de historia. El señor solo quería un boleto del metro. Por eso no se crea miedo. Pues importantísimo. Qué suave historia nos platica la doc. Importantísimo rescatar de todo esto. Como dice la doc, no trabajen solos, no deben de estar solos, no deben de hacer todo ustedes, ¿verdad? A ustedes que nos escuchan, ya lo hemos discutido con todos los demás especialistas, con los ortodoncistas, con el cirujano maxilofacial, en endodoncia. Ténganle respeto a todo lo que no pueden manejar. Como decimos aquí en el podcast, el que nada sabe, nada teme. Pero podemos comprometer la salud, la vida y la calidad de vida de terceras personas. Nuestro trabajo sí somos. Entonces, dentro de todo eso que platican, ese equipo de trabajo que pretenden formar, y ustedes, chavos, que si nos escuchan están en proceso de formación, si en su equipo de trabajo pretenden tener al endodoncista para hacer las endodoncias, al ortodoncista para que venga a hacer brackets, al rehabilitador para que termine y haga sus carillas, planean hacer su equipo de trabajo, es importantísimo que ojalá fuera así. Gracias a nuestros años de estudio donde hemos estado, Gustavo y yo tenemos pues el contacto de varios doctores, ¿verdad? De la doctora, de otros patólogos, y podemos interconsultar con ellos. Es importante que su equipo de trabajo tengan un patólogo para cuando en alguna ocasión les llegue una lesión, sean ustedes los que diagnostiquen a tiempo y sean ustedes los que puedan salvar la vida de ese paciente literalmente, ¿verdad? Oye, pero ¿sabes qué, Pedro? Estamos aquí platicando, no siempre conoces la especialidad, pues, con mucha probabilidad no vas a conocer ningún patólogo. Por lo menos en el área pediátrica, algunas academias comparten ahora sí que como un directorio de todos los afiliados. Le pregunto a la doctora, ¿hay algún consejo de patología o alguna academia de patología en el que otros dentistas puedan contactar patólogos? O sea, también para conocer en la ciudad, porque me imagino yo ya con la tecnología que tenemos, a lo mejor y es posible estar haciendo envío de muestras, ¿no? Pero yo creo que no es lo ideal. Yo creo que lo ideal sería tener a alguien de tu ciudad. Entonces, doctora, ¿nos puede compartir si es que existe algún directorio de este tipo? Que nos pase el grupo de Facebook, por favor. Ándale. Sí, de hecho sí hay una asociación mexicana de patología y medicina bucal. Ahorita la presidenta de la asociación es la doctora Beatriz Aldape. Ella estuvo en la UNAM, de hecho quien haya hecho especialidad en la UNAM sí, porque ella ya no está ahí, pero seguro la conoce, ¿no? Porque seguro le dio en el propedéutico patología. Entonces, si hay un directorio en la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, te dice la ciudad del país y el nombre del patólogo que está por ahí. Y también es que esto de la tecnología, como bien decías, Gustavo, sí nos ayuda mucho, porque con un buen resumen clínico y una buena fotografía de la patología, los patólogos somos buena onda. Y si tú nos das información, te podemos ayudar en la distancia a asesorarte sobre el caso. ¿Sabes qué? Ya no lo retengas, ese paciente necesita una biopsia, ya no le estés viendo si le das X o Y tratamiento, etcétera. O sea, sí hay una asesoría, yo creo que muchos lo hacemos, pero lo que también nos molesta es que solo nos manden una foto y nos digan, ¿cómo ve, doctora? ¿No? Entonces, así, sin información, sin saber la edad del paciente, factores de riesgo, medicamentos que tome, así como que eso sí molesta. Es como, yo escuchaba un programa suyo donde decían, no, pues instrumenteme el conducto y pues yo lo obturo, ¿no? Entonces, como que eso sí está gacho, y yo creo que hay muchas especialidades que sí lo vivimos, y así nos pasa a los patólogos. A veces los referidores, los odontólogos de otras especialidades o generales, quieren que les diagnostiquemos con una foto, y en una foto no se puede palpar, a una foto no se le puede preguntar, entonces así no se hace diagnóstico. O sea, si me das un poco de información,
y una buena foto y yo te pregunto, oye, ¿qué se siente? Tú me dices paciente masculino de 54 años, fumador o no fumador o sin antecedentes para el padecimiento actual, toma X o Y medicamentos o no toma ninguno. Resulta que presenta esta lesión de 3 meses, a la palpación es indurada, bien delimitada, móvil. O sea, si me das ciertos datos, yo con eso te puedo ayudar. De hecho, hay una doctora que tuve hace como 2 años el gusto de conocerla. Ella es más joven que yo y ella trabaja en Oaxaca y así de pacientes de patología a través mío, ¿no? Ella me manda el resumen clínico, me manda fotos de las patologías y entonces yo le digo, mira doctora, hace esto, hace el otro, asesora así. Porque imagínense que venga un paciente de 8 horas, 10 horas a Puebla nada más a consulta y que a lo mejor lo que tenga sea algo muy sencillo que la doctora puede resolver o que a lo mejor no es tan sencillo, pero que en la distancia yo la puedo coachear. Yo sí estoy dispuesta a eso y sobre todo si me das la información correcta. Entonces, ya esa doctora, después de años que hemos visto algunos casos, me dijo, doctora, voy a ir a Puebla, pues quiero conocerla. Y entonces, pues ya nos vimos en el consultorio y pues ya. Pero así también se puede trabajar. O sea, si hay un directorio, sí existe, está en la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, aunque no sé si esté tan actualizado, porque yo creo que no vemos 200 ahí. Y también a veces el directorio nada más tiene a los que recién se certificaron y no tiene a los otros. O sea, como que puede faltar gente, pero sí hay, o sea, sí hay un directorio ahí en la Asociación de Patología y Medicina Bucal y tiene una página de Facebook. Bueno, pero que no sea pretexto para nadie. Es necesario contar con un patólogo, no por el bien de nosotros, o sea, sí por el bien de nosotros, pero principalmente por el bien de los pacientes, ¿verdad? Y bueno, digo, doctora, nos ha contado cosas muy bonitas, otras más o menos. Yo creo que lo mejor de todo, pues, el costo que tiene esta especialidad. Pero bueno, algo que yo creo que también va a interesarnos a todos es qué es lo peor o qué es lo más difícil de ser patólogo hoy en día. Yo sé que esto de las fotos que nos dice, pues es horrible cuando la mami de un paciente te manda la pulpitis hiperplásica, ¿no? Y doctor, ¿le puedo mandar nada a la escuela con ibuprofeno? Y dices, yo sé que eso seguramente va a decirnos qué es lo peor, pero así otro caso o alguna otra experiencia, compártanos un poquito. Lo peor que yo he pasado en esta especialidad, que a la vez como que tiene su lado bueno también, es que en la escuela, o sea, rotamos en el INCAN, en el GEA González, en el Salvador Subirán, y nadie nos dijo, nadie nos enseñó cómo decirle a un paciente, usted tiene cáncer. O sea, eso sí está bien gacho. Y está bien gacho que no nos asesoren, que no nos lo enseñen en la escuela. Entonces, la primera vez que yo me enfrenté a dar esta noticia fue súper difícil porque no sabes qué hacer, cómo lo va a tomar el paciente, cómo se lo dices. No vayas a llorar en el momento que se lo dices, no te vayas a ver muy frío, muy deshumanizado. O sea, la verdad es que creo que de lo peor que me ha pasado acá es eso. Y pues obviamente también las veces que me he equivocado, ¿no? Porque por supuesto, el que no se ha equivocado es porque no está trabajando. Y entonces también me he equivocado y por ahí, pues hay errores a veces que corriges, pero como decía Pedro hace rato, pues esto puede tener implicaciones muy grandes en cuanto al tratamiento, ¿no? Si te equivocaste de diagnóstico, pues por supuesto que el tratamiento no va a funcionar o a lo mejor no era el indicado, ¿no? Porque no era esa lesión. Entonces, las lesiones son a veces se confunden entre ellas, así como hay diagnósticos diferenciales en la clínica, también hay diagnósticos diferenciales en la microscopía. Entonces hay enfermedades que se parecen y luego para distinguir una de otra está muy difícil. Bueno, en eso te puede ayudar a trabajar en equipo, pero esta parte en la que te toca decirle al paciente, usted tiene que... Porque si un cirujano maxilofacial manda la muestra y yo ni conozco al paciente y solo veo su muestra, pues solo me toca hacer el reporte, asegurarme que sea lo que estoy viendo, echarme la firma, la responsabilidad encima, decir Dios me ayúdame, y pues ya lo firmo y ya que se lo lleven. Pero cuando uno conoce al paciente, cuando el paciente llega con nosotros, y en mi caso que hago las biopsias, pues me toca a mí darle el resultado de patología y me toca decirle al paciente, a la familia que pues tiene cáncer, y pues entonces ahí empieza como esa parte fea. Alguna vez tuve
la oportunidad de preguntarle a un amigo que él tiene un doctorado en teología y como que está metido mucho en las humanidades. Y le dije, fíjate que esta parte de mi trabajo pues me cuesta, no sé cómo hacerlo. Y me dijo, mira, Adri, siempre que lo hagas desde el lado humano, nunca lo vas a hacer mal. O sea, siempre que tú consideres que el paciente es una persona que tiene familia, que tiene sentimientos, y tú incluyas eso en tu conducta, no lo puedes hacer mal, ¿no? Porque yo le decía, es que sabes que cuando la vez que ya me tocó darle una noticia de cáncer a una niña de 10 años, que tenía una lesión en el paladar y que pues le estaban tratando con antibiótico y nadie le decía de la biopsia. Entonces cuando yo le pido la tomografía de cráneo y empezamos a ver que era una lesión que se iba al piso de la nariz, se toma la biopsia, ahí como era una biopsia profunda que llegaba a la nariz, pues ahí sí me apoyo de un cirujano maxilofacial. Es decir, yo no hago todas las biopsias, solo hago las que están en mis manos, en mi entrenamiento. Las que no, pues obviamente alguien más especializado en eso. Entonces terminé, yo no sabía, ya tenía el reporte, ya había confirmado el diagnóstico, ya lo había firmado y no le daba la cita a la paciente porque no sabía cómo les iba a decir a los papás que su hija tenía cáncer, ¿no? Entonces me apoyé del cirujano maxilofacial que hizo la biopsia y le dije, ¿tú me puedes ayudar? Y me dijo, sí. Y la verdad es que me quedé muda, yo no hablé en toda la consulta. Él dio el diagnóstico a los papás y la información y yo me quedé congelada, ¿no? Entonces esa es otra parte como difícil. Es que, doctora, creo que nuestra formación, o sea, en ninguna materia nos ayudan en eso y de por sí, ¿no? O sea, siendo odontólogos, hay ocasiones en que decirle a un paciente así como vas a perder el diente, te tenemos que extraer la muela, tenemos que hacerte la biopsia. Es más, para solamente decir te tenemos que hacer la biopsia va a costar trabajo, ¿no? Entonces ya este tipo de cuestiones a veces hasta en personas cercanas o algo llega a costar trabajo el externarlo. Y ahora que tú seas el que les está diciendo, es que te lo juro que lo estoy viendo en esta laminilla, en este tejido, y como el caso que comparte, o sea, una nena de 10 años, pues que hoy en día estamos en una edad de medicina con muchas oportunidades, ¿no? Pero al final de cuentas siempre esa noticia, esa oración termina por, si no quebrar nuestra voz, por lo menos sí hacer que, o sea, o como dice, si teníamos duda o algo, nos hace dudar más porque, híjole, tener un error ahí podría ser, es más, hay veces que dice uno, desearía que no fuera así, pero es lo que estamos observando, ¿no? Y pues sí, doctora, pues muchísimas gracias por compartir esas historias, doctora. Yo creo que ha de ser, sí, de lo más feo que ha de tener su especialidad, que hasta hoy en día yo ya estaría considerando bonita y sobre todo necesaria en este mundo odontológico. Y ahora lo bueno de esa historia, de esta niña, es que esa niña está perfecta, está libre de tumor, porque fue un diagnóstico muy oportuno. Entonces, aunque la lesión ya invadía la nariz, la verdad es que el oncólogo que la trató bastante bien. Y la niña ahora yo la diagnostiqué cuando tenía 10, ahora tiene 21. Y pues sí tiene ahí como su defecto en el paladar, pero pues después la prótesis maxilofacial y esas cosas corrigieron esa, y la cirugía, ¿no? Ya le separaron la nariz de la boca y entonces no tiene problemas al hablar, ni al deglutir, ni nada. Es una sobreviviente de cáncer de boca. Vale, muy, muy interesante, gente, la importancia de los diagnósticos a tiempo. Recordarles que hay semanas de revisión bucal, de saca la lengua y todas esas cosas. Que la doctora nos va a recordar ahorita aquí al final. Claro, enviamos más datos. Súper importante, gente. Ya escucharon un poco de cómo es la patología, de qué mundo. Vengan y compren la responsabilidad más grande que van a tener en su vida por 50 pesos. No suena como un buen trato, pero si lo amas y si es lo que te gusta, increíble.
Gente, apóyense de un patólogo, no hay pretexto, estamos en el año 2023 y esperemos que esto, si lo ves después otro año, pues va a estar más avanzado, carnal. Entonces, velo, hay asociación de patología mexicana, hay asociación de patología, eso es un mundo muy pequeño. Si le hablas a un patólogo, si le dices a la doctora, si le hablas a cualquier, hablas a la institución, te van a dar el número de alguien y ese alguien tal vez te va a dar el número del patólogo más cercano para que pueda hacer una consulta a tiempo y para que esa historia sea de éxito. Y no mandes un pixeloma de fotografía, por favor. Manda. Además, ¿verdad? Además desenfocada. Desenfocada, pixeloma con tu Nokia 3220, por favor, guárdalo, saca una, o si no, manda al paciente para que sea, y no lo hagas viajar 10 horas para que sea una lengua geográfica. Doctora, ¿algo más que quiera comentar? Vamos a cerrar con unas palabras que tenga para ese joven imberbe con 50 pesos y con muchas ganas de estudiar en la bolsa y que diga que quiere estudiar ese mensaje para esos alumnos que están estudiando, que están interesados, esos profesionales interesados en estudiar patología. Un mensaje de confort, un mensaje de corre y no mires para atrás, un mensaje de lo que guste, Doc, y también sus redes sociales, por favor, para que la puedan contactar en caso de que tengan alguna duda. Bueno, pues a todos los que, mire, yo le trato en la universidad de motivar a los chicos a que se interesen por esta área, porque pues cuesta 50 pesos. Sí tiene su lado difícil. Difícil, como todas las especialidades, yo creo, pero también tiene su lado muy bonito, su lado de la satisfacción, de la ayuda, del servicio a los pacientes, de la satisfacción de ver casos resueltos, gente sobreviviente. Eso es una satisfacción inmensa que yo creo que todos los patólogos compartimos. Y bueno, pues sí, anímense a estudiarla. Obviamente tienen ahí apoyo de mucha gente que ya estamos formados en esto y que como amamos esta área, queremos que haya más patólogos, queremos que nuestra comunidad sea más grande. Y si te interesa esta parte de los acertijos, la patología es lo tuyo, porque es descifrar acertijos, de eso se trata el diagnóstico. Y bueno, de hecho hay un grupo de WhatsApp que tenemos los patólogos, hay patólogos mexicanos y hay algunos extranjeros, y de repente tenemos, porque a veces la gente nos busca más por redes sociales, entonces busca patólogo bucal en Puebla, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí tenemos los que estamos en Puebla y pues ya elige uno. Y lo que pasa a veces ahí es que nos buscan nada más como patólogo bucal, y puede ser, de hecho a mí alguien me habló alguna vez de Tabasco, ¿no? Entonces, doctora, es que quiero una consulta de patología bucal. Y le dije, ¿cómo va a venir desde Tabasco? Espéreme, busco qué patólogo está cerca de usted. Y entonces, como nosotros tenemos una red de patólogos, pues hay, oigan, alguien por ahí cerca de Villahermosa, ¿no? Entonces, yo aquí estoy, y pues ahí sale la gente, y así van conectándose las personas. Pero a los chicos que quieran estudiar esta área, es muy bonita, es muy satisfactoria y es siempre de servicio. Pues miren, todavía hay menos pretextos todavía. Pueden contactar un patólogo aunque no esté cerca de ti, y ese patólogo te contactará con otro patólogo. O sea, son 200, se conocen seguramente, se podrán escribir en Navidad sin ningún problema. Entonces hay que aprovechar esa red tan pequeña. Y para todos estos estudiantes que ahorita están tomando patología y piensas que tu profesor o que tu profesora es un poco estricta, complicada. Nosotros pensábamos lo mismo de la doctora Adriana, y mírenos, hoy en día aquí nos está compartiendo unas excelentes experiencias. A final de cuentas llegan a tener este tipo de actitud a veces en la docencia, porque su camino ha sido difícil. Gracias, doctora, por compartir todo eso. Y bueno, ¿qué más? La verdad, pues yo creo que no hay nada más por agregar, doctora. No sé si nos quiera compartir sus redes sociales para, por si alguno la puede contactar, a lo mejor enviarle algún caso, o sobre todo, eso sí, caso completo, con antecedentes y todo. Descripción de la lesión y todo, sí. Descripción, por favor, o por lo menos para que usted a lo mejor pudiera ayudar a algún otro colega o futuro colega en contactar con un patólogo. Bueno, pues los voy a sorprender aquí, pero sí tengo Facebook, pero no lo reviso.
Sí tengo Instagram, pero no publico nada. Entonces, ahí como que en las redes sociales sí les voy a fallar. Pero lo que sí reviso mucho es mi celular en el WhatsApp, ¿no? Entonces, fíjense que esto de la patología, pues ojalá tuviera yo el chance. Es que es un área de oportunidad. Justo al haber tan poquitos patólogos, yo al principio había gente que me decía, oye, pero ¿por qué estudiaste patología? O sea, si de eso ni siquiera hay trabajo. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo no sabía si reírme o preocuparme, porque pues el patólogo que dice que, el dentista que dice que nunca ha visto nada, es preocupante, porque lo más seguro es que no esté explorando la mucosa y que esté dejando pasar patologías, porque trabajo sí hay y hay un montón de trabajo. Entonces por eso necesitamos más patólogos. Ese es un área de oportunidad. No es así como que tengan tantas opciones los odontólogos, chicos que me están oyendo y quieren estudiar patología. Los dentistas pueden escoger entre 50 endodoncistas y a lo mejor se van a ir por el más barato. Y en patología... Erróneamente. Y en patología nada más tienen 2 o 3 opciones y todos somos caros, así que esa es una buena motivación para estudiar patología, no hay opción. Y bueno, la cuestión también es que estas redes que tenemos, pues también nosotros nos consultamos casos. Oigan, miren, yo veo esto, ustedes qué ven. Entonces somos muy abiertos a ayudarnos entre nosotros, porque sabemos que nuestro trabajo es difícil y que es mucha responsabilidad la firmada, ¿no? Entonces, pues con las redes sociales les quedo mal, pero me pueden encontrar como Adriana Martínez, patología, o en el celular, en el WhatsApp. Muy bien, no se preocupen, chavos, ya ven, cuando hay trabajo ni te apuras, no andes ahí haciendo podcast y eso, no, a jalar, no es necesario. No es necesario ese caso, a jalar. No, gente, no se apuren, de todas maneras los leemos nosotros en los comentarios de Facebook, de Instagram, de TikTok, lo que sean. Si tienen algo feo, inmediatamente salimos corriendo, le decimos a la doctora Adriana para que lo revise, ¿sale? Entonces no se preocupen por eso. Gente, muchas gracias. Antes de despedirnos, doctora, muchísimas gracias. Es un placer escucharla de nuevo. La recuerdo bastante bien. Ese propedéutico realmente fue de las experiencias más suaves que he tenido, y realmente patología es de las materias que más me gustaban. Y en la licenciatura, tanto como en el propio, tanto como en la maestría, pues yo creo que es de esas cosas súper interesantes y súper útiles, y que la práctica profesional, afortunado, desgraciadamente he tenido oportunidad de ver algunas lesiones, y siempre tener a la mano el número de un patólogo, pues ha resultado en muy buenas resoluciones, y todo eso es gracias a las clases que tomamos con estos maestros. Sin más que agregar, gente, gracias por vernos, gracias por seguirnos. Mi Gus. La verdad que yo no sé, hemos tenido excelentes invitados. El programa de hoy también me ha encantado, entonces yo me quedo muy contento. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Ya vi la patología mucho más distinto que cuando nos puso a leer toda esta guía de la GPC y todo esto ya. De cines rojas y blancas, ¿te acuerdas que Exacto, sí, no. No, o sea, de cero académico este podcast. Así yo creo que ya le damos un poquito de belleza a la patología, doctora. Pero muchísimas gracias, en verdad. Me encantó toda la historia que nos ha contado, la línea del tiempo, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada más que agregar, nada más agradecerle nuevamente, y pues nada, seguimos leyendo a todos en los comentarios, y esperamos para la siguiente especialidad en el próximo episodio. Así es, esperemos que haya siguiente ocasión, doctora. Nos vemos a todos, muchas gracias. Bye. Yeah. Bye.